Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer de los versículos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la cual baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Leamos todos el versículo 13 bien fuerte, por favor. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Pastor, por favor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús el Señor por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias por todo el esfuerzo que en gran poder tu Espíritu Santo ha hecho para preservar las Escrituras. Durante siglos esta palabra, esta Biblia que tenemos en nuestras manos, ha sido perseguida, quemada. Muchos de nuestros hermanos murieron por no entregarla. Muchos otros murieron por no negarse a aceptar que debían negarla. Hoy nosotros la tenemos y de verdad, Señor, que entendemos que es una muestra de tu amor. Gracias por este sagrado libro y gracias porque nos das la oportunidad de escuchar la predicación de tu palabra para que nuestra vida sea fortalecida en fe. Te adoramos, Dios de la gracia y Dios de la bondad. En el nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, Amén. y amén. Amén. Gracias, pastor. Siéntense, mis amados hermanos. De menos a más. El mensaje que con el favor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo les voy a presentar en esta mañana. De menos a más. El día de ayer vi una dinámica por Facebook de una iglesia. Estaban en una dinámica con los jóvenes y los tenían al borde de una piscina. Y les hacían preguntas y si no acertaban, entonces ellos decían, los bautizamos y los lanzaban al agua tal como estuvieran. Y me gustó esa dinámica, esa actividad, porque voy a hacer una serie de preguntas y ustedes me van a colaborar respondiendo. O una serie no, una pregunta. ¿Cuántas cartas dirigió el Señor a las iglesias en el libro de Apocalipsis? Levánteme la mano, por favor. No, me levanta la mano. 7. Hoy, ¿cómo se llama esa región que la Biblia llama Asia Menor? Me levanta la manito. Mi hermana Adriana. Turquía, es la actual Turquía. Y bueno, si era una serie de preguntas, entonces viene la tercera pregunta.
Preguntas. ¿Cuántas cartas hemos leído hasta el día de hoy? Me levanta la mano. ¿Cuántas? 5. O sea que hoy vamos a leer la número 6. Y ya hemos leído esas 5 cartas. Y creo que nos ha dejado muy buenas lecciones. Mire, el anhelo de los pastores es que todo mensaje que nosotros predicamos quede en sus corazones, no al pie de la letra, eso es imposible, pero que les quede una enseñanza que les sustenta la fe en el único Dios verdadero. No predicamos por llenar un espacio o porque queremos generar falsas alertas o porque les queremos meter miedo. No, estamos predicando la palabra del Señor, es para darles a ustedes y por supuesto a nosotros también estructura espiritual, que no nos derribe cualquier cosa, que no seamos andamios, que seamos columnas. El andamio, ¿qué le pasa al andamio? El andamio usted lo arma y lo desarma, lo mueve, lo lleva, lo trae, mientras que la columna no. Figúrese usted si movemos una de estas columnas de este lugar aquí, ¿qué pasaría? Se iría al piso. Y así como el Señor no es horizontal, sino vertical, Él quiere una iglesia que no sea horizontal, que se esté moviendo para un lado y para el otro, sino que seamos verticales como unas columnas. Entonces ya hemos leído 5 de las 7 iglesias, 5 cartas de las 7 que llegaron a la iglesia, a las iglesias en Asia Menor. ¿Quién dictó esas cartas? Esas cartas son dictadas propiamente por el Señor Jesús, y el apóstol Juan lo que hizo fue las veces de amanuense, de escritor. Él copió lo que el Señor le decía y él se encargó de enviarlas por correo. Correo que si uno se pone a pensar, cuando mira el mapamundi, ¿dónde queda la isla de Patmos hoy día? Eso es cerca, eso es en la zona del mar Egeo. Y si mira dónde queda Turquía y donde están ubicadas en esa zona costera estas 7 iglesias, eso tuvo que haber demorado mucho para llegar a esas cartas. Muy pocos hay aquí conmigo que les tocó la época de al postal. ¿Recuerdan al postal? Ya casi no. Pero al postal era la firma del gobierno porque el correo era estatal a través del cual se enviaban las cartas. Entonces yo vengo de un pueblo en el que si usted escribía una carta, entonces tardaba por lo menos en la oficina del correo, esa carta dormía por ahí 3 o 4 días, ahí, mientras se recogía más correo para enviarlo a Medellín, que en la oficina de al postal dormía otros tantos días. Y de ahí empezaban a hacer la selección para enviarlos a los diferentes lugares. Y si era al exterior, ni se diga. Yo recuerdo que una vez envié una carta a los Estados Unidos y se demoró tanto la respuesta que cuando me llegó la respuesta creí que me estaban haciendo una broma porque ya se me había olvidado. Y como yo soy excelente para el inglés, no sé ni decir cómo me llamo. Había puesto en una casillita que me enviaran lo que estaba pidiendo por correo y no por avión. Entonces ahí sí que tardó. Pasaron por ahí unos 15 meses cuando me llegó una notica de al postal que me decía que había una encomienda ahí en la oficina del Palacio Nacional. Fui, me habían mandado los documentos que había pedido, como 15 meses. Todo con los riesgos que se pueden correr. Lo mismo pasaba con las cartas que habían salido desde la isla de Patmos, donde estaba el apóstol Juan prisionero y donde el Señor le había revelado y le había dictado estas cartas para las iglesias ahí en Asia Menor. Al salir en barcos, entonces había las amenazas de lo que hoy comúnmente llamamos piratas
o lo que más sofisticadamente se llama filibusteros, que eran los que atacaban los barcos con las mercancías y las robaban, o se hundían los barcos, todos los riesgos que puedan pasar, que puedan ocurrirse. Pero no, las cartas llegaron a su destino. Y hasta ahora hemos aprendido varias verdades de las cartas que hemos visto hasta este día. Del ejemplo de Éfeso, que es la primera iglesia que menciona Juan, hemos aprendido que es posible ser fiel, pero falto de amor. De la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia, hemos aprendido que el sufrimiento puede ser parte de la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuántas personas hay sufriendo en Colombia hoy por la llegada de un nuevo gobierno y, como si fuera poco, de un nuevo gobierno con un nuevo modelo económico? ¿Sabe cuánta gente hay sufriendo en este momento porque es incierto el modelo económico que se va a establecer en Colombia? Y entonces habrá personas de la iglesia que dicen: estoy sufriendo porque yo he hecho mi capital a pulso, he trabajado honradamente y ahora puede que llegue una cascada de impuestos o simplemente una reforma tributaria que me puede quitar lo poco que he conseguido. La pregunta es: ¿renegamos ante el Señor o le pedimos al Señor discernimiento a ver si esto es la voluntad del Señor que suceda? Por eso no es tiempo de renegar contra la voluntad de Dios cuando hay algún motivo por el cual estamos sufriendo. No solamente por la parte económica, porque definitivamente a la humanidad le duele más que le toquen el bolsillo a que le toquen el alma. El dinero que ha causado tantos males, como dice el apóstol Pablo. Winston Churchill, cuando fue primer ministro de Inglaterra, en una ocasión fue a la BBC, es una cadena de televisión muy importante, existe todavía, la BBC de Londres, a una entrevista. Entonces él, como era tan poquito deschavetado, pues deschavetado en el sentido de, ¿cómo se le dice a las personas que son sueltas, sin complicaciones? ¿Cómo? Descomplicado, sí. Entonces tomó un taxi que lo llevara a la BBC. Cuando se fue a bajar, le dijo al chofer del taxi, le dijo: usted me puede esperar mientras yo concedo una entrevista aquí y luego me retiro y vuelve y me lleva a mi casa. Y el chofer le dijo: no lo puedo esperar, porque el chofer no reconoció a quien llevaba ahí. No lo puedo esperar porque estoy ansioso de ir a mi casa junto a mi familia para ver al primer ministro Winston Churchill, que va a dar una conferencia en la BBC. Winston Churchill no le dijo nada, sino que sacó uno de los billetes más grandes, de más grande denominación, y se lo entregó al taxista. Al taxista le pareció demasiado por esa carrera, demasiado pago. Entonces, cuando miró el billete, el taxista dijo: con esta fortuna que he recibido, que se vaya al infierno Winston Churchill. Entonces, de ahí Winston Churchill dice que por el dinero se ha vendido la gente y ha habido una serie de males que han sobrellevado a los hombres a matarse los unos a otros. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Entonces, de Esmirna, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el sufrimiento puede ser parte de la voluntad de Dios. Cuando usted esté sufriendo y le hablen por ahí de unos movimientos que les digan: pare de sufrir, cuidado, cuidado. No sea que el sufrimiento que usted ahora esté padeciendo sea voluntad de Dios. Y cuando algo viene de parte de Dios, ningún hombre tiene poder para detenerlo. De Pérgamo hemos aprendido que tolerar la falsa doctrina puede ser el primer paso hacia la desobediencia. De Tiatira hemos aprendido que tolerar la inmoralidad puede llevar a practicar la inmoralidad.
De Sardis hemos aprendido que es posible tener un pasado impresionante, pero un futuro infructuoso. Con la excepción de Esmirna, que es la que nos queda faltando aquí, el Señor reprende en estas cartas a las iglesias por distintas cosas. Vamos a ver por qué reprende el Señor en estas cartas a las distintas iglesias. A Éfeso la reprende porque era fría y falta de amor. Hay iglesias que de verdad parecen un cementerio con muertos vivos. Y no solamente el templo, sino por donde se mueven. Yo no sé si usted sintió lo que yo sentí, pero en los dos cultos hemos tenido hoy un tiempo de alabanza muy lindo. Vimos como los hermanos espontáneamente empezaron a danzar, pero más que eso, a sentir el gozo del Espíritu Santo. Una iglesia que muestra vida, una iglesia que está identificada con la doctrina que está establecida y dada por Dios a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, Éfeso, ¿cómo se identificaba? Seguramente decía el letrero muy grande ahí a la entrada del templo. Éfeso, una iglesia fría, pero falta de amor. En Pérgamo ya se había desviado doctrinalmente. Ya se predicaba, traiga su dinero que aquí se la va a multiplicar. Era la iglesia tipo pirámide. Ya se habían desviado de la doctrina. Era la iglesia tipo centro comercial, en el que la gente iba y escogía la palabra que les gustaba y se la llevaban. Era la iglesia tipo tienda de comidas rápidas. Como y me voy. Era la iglesia tipo pasarela, en el que las damas lucen sus vestidos, lucen sus atuendos, pero no había nada de Dios. Eso estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Habían perdido la orientación y la esencia doctrinal. Tiatira. En Tiatira se había infiltrado la inmoralidad. Allí ya era válido que hubiese unión libre, que hubiese concubinato, que hubiese homosexualidad y todo lo que conlleva a la inmoralidad sexual. Y Sardis estaba pasando del microsueño al sueño profundo. Los que conducen automóvil aquí, ¿quiénes conducen automóvil aquí? Levante la manito. ¿Han sufrido microsueño alguna vez mientras van conduciendo? ¿No? ¿Y qué pasa cuando el que va al volante se duerme? Así sea un microsueño. Se estrella, se mata o mata a otros. Eso es muy común hoy día. Pues, ¿cómo les parece que Sardis estaba con un microsueño espiritual? Estaba dormida al volante. Estaba dormida en sus laureles y sin ninguna pasión por hacer algo, por desarrollar alguna actividad importante que hiciera crecer la fe de la iglesia. Entonces, pareciera al leer estas falencias y estas situaciones por las cuales estaba pasando la iglesia, no puede uno dejar de pensar que el Señor no solamente tenía las iglesias del primer siglo en mente cuando escribió estas cartas. Esos mismos problemas están existiendo hoy en la iglesia del siglo XXI. Los que hemos tenido que ver con el Evangelio, que hemos conocido el Evangelio desde hace algún tiempo, ayer mientras hacíamos el devocional, mi esposa y yo hacíamos el devocional, entonces también hacíamos memoria de los primeros años y ella me decía, mi hijo, hoy estoy cumpliendo 47 años de haber sido bautizada. Ella era una niña de 13 años. Yo me bauticé al año siguiente, en el año 76. Entonces, cuando uno hace un balance y una semblanza
de cómo eran los tiempos de esa época en la iglesia a lo que tenemos hoy, permítanme, no quiero pararme aquí como un crítico histórico del pueblo de Dios, pero sí ha habido un deterioro en la devoción que la iglesia debería sentir y la pasión que debería tener la iglesia por Cristo Jesús y por su evangelio. Hoy es muy fácil decir no voy a la iglesia. Y como dijo Job, y si yo hago lo que tú me has mandado, si no lo hago, quiero decir, ¿en qué te afecta a ti, vigilante de los mortales? ¿Ustedes creen que si yo peco o si no vengo a la iglesia, si no le rindo culto al Señor, eso está afectando a Dios? Eso no afecta a Dios. El problema es mío. El problema es mío. Y ustedes no saben lo importante que es tener una autoridad espiritual como el pastor. Hoy tenemos personas que no saludan al pastor. Y no es que esté reclamando saludos, pero por favor, identifíquese con la congregación, porque le llega a usted un momento adverso y muy difícil en su vida y no va a tener una autoridad para que le atienda, ya sea en un caso de hospital, en un caso de aflicción, de persecución, de amenaza, o cuando no hay quien le haga un entierro si usted pasó a la eternidad. Eso está pasando hoy y era lo que pasaba en las iglesias del primer siglo. Tal como en nuestros días, la iglesia apostólica también luchó con los problemas que les voy a mencionar enseguida. Había analfabetismo doctrinal y bíblico. Mire, yo he sentido pasión por el discipulado. Me gusta discipular. Pero yo he conocido muchas personas que son pastores, servidores del Señor. Nunca he conocido una persona tan apasionada por discipular como el pastor Nicolás Jr. Y yo pido un aplauso al Señor por la vida de él. Él no lo hace por mostrar los conocimientos. Él lo hace por la pasión de cumplir con lo que el Señor le ha mandado, porque Él es un hombre obediente a lo que Dios mandó. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque no queremos que haya analfabetismo, ni doctrinal, ni bíblico en la iglesia. ¿Han visto que a manera de broma yo hago preguntas acá? Como por darle unas pausas activas al culto cuando los hermanos tienen calor como lo tienen ahora, como lo tengo yo. Cuando se están durmiendo, entonces paramos y hacemos alguna pausa activa. Y en esta mañana, no sé si a priori o el que quiera levantarse y responder, voy a hacer preguntas a ver qué tanto conocimiento tenemos de las Sagradas Escrituras. Solamente basta con que usted me levante la mano. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Por favor, 66 libros. Vamos por acá. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Me levanta la manito. Jaime, el Antiguo Testamento. Te voy a lanzar a la piscina. Por acá, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Levanten la mano. Bernardo, te voy a lanzar a la piscina. Mariana, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 libros. ¿Sabe desde qué edad esta niña está yendo a los discipulados? Desde los 8 meses, no años, meses de edad. Cuando no me dejaba dar los discipulados, era gateadorcita.
molestaba hasta ahí, lloraba lo que quiera, pero aprendí que cuando el niño está llorando o está molestando, también está oyendo y aprendiendo. ¿Cuántos libros entonces tiene el Nuevo Testamento? ¿Me levanta la mano? 27. ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco por acá? A ver, César. 5. La misma palabra lo dice. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Jacqueline. Fuerte, como pentecostal. ¿Cómo? Como nos están oyendo entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cuántos profetas hubo por acá? ¿Cuántos profetas hubo? Le doy una Biblia ultra fina al que me responda. ¿Cuántos profetas hubo? No, ya, porque es un premio grande el que voy a dar. Hubo 16 profetas, 11 que advirtieron sobre el castigo que Dios iba a dar tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Judá. 3 que hablaron, 2 que hablaron al pueblo del Señor durante el cautiverio. ¿Cuáles fueron esos 2 profetas que hablaron al pueblo del Señor durante el cautiverio? Y les voy a dar una pista. Uno habló a la corte, a la realeza, a la parte imperial, y otro habló al pueblo de Dios. Le hablaron propiamente ya cuando estaban cautivos. ¿Me saben decir? Aquí no hay premio. ¿Me saben decir cuáles fueron esos 2 profetas? ¿Aló? A ver, Pablito. No, Daniel y Ezequiel. Daniel en la corte y Ezequiel al pueblo. Y 3 profetas que hablaron al pueblo después de que salió del cautiverio. ¿Quién me lo sabe decir? ¿Quiénes? A ver, ¿quién me lo sabe decir? Entonces, veamos. Ageo, Zacarías y Malaquías. Y yo me voy a volver profeta en esta mañana si no me quito este saco con este calor tan tremendo que está haciendo. Gracias. Necesitamos ese aire acondicionado urgentemente. Por favor, colabórenos con el dinero para comprar el aire acondicionado. Cierro esta pausa. Entonces, ¿qué luchamos? ¿Qué queremos nosotros para luchar contra el analfabetismo doctrinal y espiritual? ¿Qué queremos? Discipularlos, hermanos. Porque mire, cosas básicas, y muchos de ustedes no las saben. Y no quería burlarme de la ignorancia de ustedes en estos asuntos, simplemente dar un repaso, a ver, en estos 19 años que va a cumplir íntima devoción, ¿qué tanto hemos logrado nosotros con el discipulado? En la iglesia, en las iglesias de Asia, como hoy, había corazones fríos y espíritus faltos de amor. Había un liderazgo llevando vidas en pecado, usando como pretexto la gracia para justificarse. Una vez salvo, para siempre salvo. Ya me metí a esto, entonces puedo pecar porque estoy metido en una iglesia. Eso no es cierto. Había también una apatía evangelística y falta de preocupación por la salud espiritual de la iglesia. Me decía una hermana ahora entre los 2 cultos que venía en el bus, en el bus, Biblia en mano. ¿Se da cuenta lo que es andar con la Biblia? Hoy los cristianos andan con ellas en una bolsa. O no, para que no me vean entonces en el celular, para que no sepan que yo soy cristiano. La hermana traía la Biblia en la mano. Y un hombre mayor de edad le dijo, oiga, ¿usted es cristiana? Ella le dijo, sí. Y entonces él le dijo, cuénteme, ustedes como cristianos, ¿en qué le ayudan a la gente?
La hermana se quedó muda, no supo qué responderle. ¿Y sabe qué le dijo el hombre mayor? El hombre mayor le dijo: cierto que ustedes ayudan a la humanidad a que encuentren la salvación. Y la hermana dijo: sí, las mismas piedras hablando lo que nosotros no sabemos. Vea usted. Entonces, estas cartas que encontramos en Apocalipsis también son para nosotros. Diga, las cartas de Apocalipsis son para mí. Este libro es para mí. Esta biblioteca, estos 66 libros son para mí. No es para darle bibliazos a otra gente. Primero tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en esas cartas el Señor está exponiendo los problemas a los que nos enfrentamos y nos da la solución para resolverlos. Quizás usted se esté preguntando si entre estas 7 iglesias hay alguna que sea de ejemplo. Mirar cada una de las iglesias. Y yo creo que podemos mirar en esta mañana que hay una iglesia, un verdadero modelo, ejemplo bíblico y una iglesia saludable espiritualmente. Hubo una iglesia que realmente tenía los objetivos correctos y también las motivaciones correctas, que enseñaba lo correcto de manera correcta. Una iglesia que estuviera recibiendo la aprobación de Dios. Y este es un llamado en esta mañana. ¿A cuánto nos está aprobando Dios? ¿Había una iglesia así? Sí la había. Volvamos al capítulo 3 y versículo 7 del libro de Apocalipsis. Esta es una iglesia. Es una carta dirigida a una iglesia que por 1900 años ha sido un modelo de ministerio. La llamamos la iglesia de la oportunidad, la iglesia de la puerta abierta. Es la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del amor fraternal. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Y mire cómo dice acerca de esta iglesia, que era una iglesia de la puerta abierta. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, el escritor de estas cartas, quiero decir, el que las inspiró, el Señor Jesús, que le dice a Juan como amanuense que las escriba para que luego las envíe a las 7 iglesias, va a presentarse. Y él no firma como cuando uno envía una carta: atentamente fulano de tal, o de usted respetuosamente fulano de tal. Él entra es presentándose. Y lo primero que va a hacer el Señor es presentarse como el santo. Solamente Dios se presenta como un Dios santo cuando en una iglesia se vive la santidad, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Y usted me dirá: ¿qué es santidad? ¿Qué es santidad? Santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en nuestro caminar. Santidad es estar de acuerdo con Dios. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice ¿quién? El santo. Repitámoslo. Esto dice el santo. Esta iglesia tenía un testimonio de ser santa. Y Cristo Jesús se presenta a sí mismo como el santo. Una palabra que significa estar separado exclusivamente para Dios. ¿Qué es santo, hermanos? Estar exclusivo o separado exclusivamente para Dios. ¿Cuántos son separados exclusivamente para Dios en esta mañana? ¿Cuántos son santos acá? Mire, después del medioevo, en estas épocas que ha vivido, las etapas que vive la historia de la humanidad, llegó el Renacimiento. En el medioevo no había oportunidad para los intelectuales, no había oportunidad para la medicina, no había oportunidad para la ciencia, no había oportunidad para nadie. Pero llegó el Renacimiento, por eso se llama así, y los intelectuales pudieron volver a escribir sus libros, los científicos a hablar de ciencia, los médicos a ejercer la medicina, y los artistas entonces empezaron a plasmar sus obras, ya fuera a través de la pintura o a través de la formación de bustos que llamamos. Entonces,
Eso se regó como para que Roma, que había impuesto lo que era la Inquisición en el medioevo y demás, eso se regó. Inmediatamente Roma salta en la historia para no quedarse atrás y empieza a llamar todos esos íconos, los llamó santos. Y así se quedó en el inconsciente colectivo. Y la gente que es de extracción católico-romana se quedó con la idea de que cuando se habla de santo se está refiriendo a una representación de un ícono de esos, de la época bizantina. La Biblia está llamando o diciendo que santo es aquel que ha sido separado exclusivamente para Dios. Los santos no son los ídolos, los santos son la iglesia del Señor. Y ahora sí pregunto, ¿cuántos santos hay aquí? Entonces, Cristo el Señor se está presentando como el santo, pero también se está presentando como el verdadero. Estamos ahí en el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, o sea, la iglesia que se identificaba por el amor fraternal. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Qué es ser verdadero? Me decía un amigo que es importador de productos de la China, que la China saca por lo menos, o allá se produce un producto, pero en 3 categorías. Uno de altísima calidad, otro de mediana calidad y otro prácticamente inservible. Y ustedes no han oído que en la mentalidad de la gente se quedó, eso es chino, eso no sirve para nada. Y es que lo que pasa es que los importadores, muchos por ganar dinero, más dinero del que deberían, traen pero lo más barato y lo presentan como lo más fino, como lo genuino. Amados hermanos, ser genuino y auténtico es lo opuesto a ser falso. Jesucristo es una persona real, genuina y auténtica. Él es genuino, real y auténtico. Amados hermanos, cualquier cosa, esta es una palabra de advertencia, cualquier cosa, cualquier método o cualquier persona que a usted le promete muchas cosas, incluida la sanidad espiritual, aparte de Cristo Jesús, es falso. Todos y todos los demás son una imitación barata del único Salvador auténtico y verdadero. Hoy hay muchas imitaciones, cuidado, se deja engañar. El único auténtico, real y verdadero tiene un nombre y su nombre es Jesús el Señor. Pero Cristo también se presenta a sí mismo como el que tiene la llave de David. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Yo le voy a pedir a usted que está tomando nota y a quienes siguen la transmisión, que se vaya en su casa al capítulo 18 del segundo libro de Reyes. Y ahí va a encontrar la historia de un hombre que era administrador de todo lo que le pertenecía al rey Ezequías. Ese hombre se llamaba Eliaquín. Eliaquín era el hombre de confianza de Ezequías. Un hombre que no solamente le manejaba su tesoro personal, sino que manejaba todo el erario público y tenía acceso a la casa real. Era un hombre de confianza. Ese tenía las llaves de todo lo que era el reino de Judá. Era un hombre que no dejaba que nada se moviera sin su autorización. Entonces, cuando aquí la palabra del Señor está diciendo, el que tiene la llave de David, está tomando como referencia a aquel hombre, Eliaquín, que era el hombre de confianza de Ezequías, un hombre que tenía libre acceso y se movía libremente en la casa del rey. De la misma forma, Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, tiene libre acceso al trono del Padre y todos sus tesoros, los cuales esos tesoros los ofrece a aquellos que creen en Él. En un sentido profético, Cristo controla
la entrada de la casa de David, la cual es el derecho que él tiene de reinar en el reino de Dios. Nada que esté por fuera de Jesucristo es real, verdadero, auténtico, genuino. Es algo falso. Y finalmente Cristo le dice a esta iglesia, en los versículos 7 al 8, vamos a repasar todos: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Paremos aquí. Conozco tus obras. No lo que tú crees que es, sino lo que él determina que es. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Ahora, ¿cuál es el significado de esta puerta que nadie puede cerrar? Aquí se está refiriendo a Cristo Jesús mismo. Él y nadie más que Él es la puerta que abre el reino de Dios, en el cual los creyentes en Filadelfia, los creyentes de íntima devoción y todos los fieles en el mundo van a entrar solamente por esa puerta. Y también esta es una referencia al capítulo 10 de Juan, cuando Jesús dijo en los versículos 7 y 9, leámoslos. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Está hablando el Señor Jesús. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. En los tiempos del Señor Jesús, los rediles no tenían puertas, sino que había una abertura, un hueco en la pared. Y por ahí el pastor entraba a las ovejas y las guardaba. Eso es lo que se llama el redil. Entonces, como había tanto riesgo de que animales salvajes olieran la carne de las ovejitas, entonces intentaban entrar a devorar algunas de ellas o acabar con el rebaño. Como estaban todos metidos en el redil, el pastor que estaba en ese redil, en esa abertura, cuya puerta era una abertura en la pared, algo así como un hueco así, como para entrar allá al estudio, mire, para entrar allá, ahí no hay puerta. Entonces, ¿sabe qué hacía el pastor? Se acostaba en toda esa abertura que había en la pared. Literalmente, el pastor era la puerta a ese redil cuando se acostaba ahí. Él era la puerta. A esto es que Jesús estaba refiriéndose en Juan 19 cuando dijo: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Personalmente, creo, hermanos, que la iglesia de Filadelfia está recibiendo la promesa de tener una mayor oportunidad de servir y glorificar a Cristo Jesús. Esta puerta abierta representa una oportunidad para ti, dada por Dios. Necesitamos orar para que Dios abra puertas, para que Dios nos dé oportunidades para entregar el evangelio y alcanzar personas para Jesucristo. Una de las fallas que tiene la iglesia del siglo XXI es que perdió su celo misionero, su celo evangelístico. Hoy no lo estamos hablando a nadie de Cristo Jesús. Dadas las intimidaciones a las que estamos siendo sometidos, entonces nos da pena decir siquiera que somos cristianos. En íntima devoción queremos ser una iglesia que busca las puertas que Dios abre y que entra a través de ellas. Queremos entrar solamente por esas puertas que el Señor abre. No nos pongamos a abrir las puertas que están cerradas, no nos pongamos a abrirlas a las patadas. No discutamos con Dios porque tal puerta está cerrada mientras ignoramos las puertas que Él nos ha abierto. A veces nos quedamos viendo lo que no podemos hacer
y dejamos de ver lo que Dios ya hizo y que queremos que nosotros lo conozcamos? ¿Por qué nos quedamos sentados frente a las puertas cerradas y le pedimos a otras personas que oren para que Dios cambie de opinión? Necesitamos hacer una oración como esta y les voy a pedir el favor, hermanos, con mucha solemnidad, pero a voz en cuello, sin aspavientos, pero sí a voz en cuello. Vamos a hacer la siguiente oración. Si usted gusta, incline su rostro, si gusta, cierre sus ojos, pero dígalo a viva voz de la siguiente manera: Señor Jesús, ayúdame a discernir cuál es la oportunidad que nos has dado para así poder tomarla. Oro a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Ahora, continuemos con el versículo 8. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Y quiero hacer un énfasis aquí, porque me encanta lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor dice: no necesitas estar al 100% en cada aspecto de tu ministerio. No necesitas estar al 100% para desarrollar la obra mía. No necesitas tener mucha actividad ni mucha dinámica. Y se está refiriendo a una dinámica espiritual. Hoy hay pastores que están desesperados y tienen a la iglesia sumida en cuanto activismo se les ocurre. Hay algunas cosas que hasta producen burla y son absurdas. Les ponen unos nombres estridentes, unos nombres a cada ministerio y quieren que todas las ovejas estén involucradas haciendo cosas supremamente llamativas. Pero no se dan cuenta que eso no es lo que está demandando el Señor. Un pastor me decía esta semana: pastor, el domingo pasado, presenté un balance a la iglesia. Llevo unos pocos meses en esa iglesia. Y él decía: hermanos, puse un aviso nuevo, tumbé unos muros, levanté otros. Es decir, hice una serie de reformas locativas. Y la iglesia: ¡wow! Este es el pastor que nos sirve. Entonces él les dice: ahora vamos a cambiar el techo, que vale 100 millones de pesos. Mi pregunta es: ¿qué tal si el pastor les estuviera hablando: hermanos, les he hablado la palabra del Señor conforme Él me ha enviado, les he edificado, he orado por ustedes, he rogado que el Espíritu Santo venga a sus vidas? ¿Lo habrían aplaudido? No. Otros tienen mucha actividad de apariencia, pero eso no es lo que le agrada al Señor. Al Señor le agrada no es que tengamos tanto dinámica, sino que tengamos una dinámica, pero basada en nuestras propias pocas fuerzas. Tienes un poquito y lo poquito que tienes lo has dedicado para mí. Hermanos amados, no necesitamos de muchas fuerzas. Él le está diciendo a la iglesia: aunque tus fuerzas son pocas, dígale al que tiene a su lado: lo poco en mis manos, puesto en las manos del Señor Jesús, se vuelve mucho. Cristo Jesús también dice más adelante en Apocalipsis 3:10: ya que has guardado mi mandato, es decir, ya que has guardado mi palabra de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Estos creyentes en Filadelfia no negaron el evangelio.
Esta iglesia soportó un momento difícil en el pasado. Lo más probable es que ellos se vieron enfrentados a decidir entre darle la espalda al Señor Jesús o sufrir grandes consecuencias. Y ellos no negaron el nombre de Cristo o el Evangelio de Cristo. Por su fidelidad, ahora estoy abriéndoles esta puerta, dice el Señor. Entren por ella. Una de las razones por la que creo que esta puerta significa un ministerio más grande y efectivo es porque los creyentes entenderían esta metáfora inmediatamente. Jovencitos, quiero hablarles con mucho amor. Viene una situación muy difícil para el mundo después de que la iglesia sea arrebatada. Una prueba tan grande que si ustedes no dedican sus vidas al servicio del Señor, van a pasarla muy difícil porque vienen muchos desastres, vienen situaciones muy difíciles. El Señor está a punto de levantar a su iglesia. En la iglesia de Sardis, una de las cartas que habíamos leído, habrían entendido seguramente a lo que se estaba refiriendo el Señor cuando les dijo que la iglesia necesitaba ser vigilante y despertar. Eso se los dijo a los hermanos en Sardis, dado el hecho de que su propia ciudad había caído en manos del enemigo porque sus guardias se habían quedado dormidos. Esta iglesia en Filadelfia habría entendido esta analogía. Ya estaba ubicada en la ciudad que tenía por sobrenombre la ciudad de la puerta abierta. Estaba bien ubicada. El emperador había determinado, según dice la historia, que el idioma y la cultura griega debían ser propagadas desde Filadelfia hacia las provincias que había más en el oriente. Filadelfia se convirtió en el lugar clave desde donde la filosofía griega fue extendida a través de Europa. Jesucristo quiere que esta iglesia entienda el gran potencial que tiene por estar posicionados en ese lugar tan estratégico. Íntima Devoción pagó un precio muy alto. El Señor nos trajo hasta este lugar. Muchos de ustedes no vieron este lugar cuando nosotros lo alquilamos. Otros a través de imágenes y de videos que compartíamos. Pero cuando nosotros llegamos, esto no tenía apariencia aquí absolutamente de nada, a no ser de un muladar. Pero el Señor ya nos había mostrado, me había mostrado en un sueño, el lugar donde debíamos permanecer. Y los que no han oído este sueño, y no porque yo sea una persona onírica o que esté pendiente de los sueños, pero tampoco ignoro de que el Señor habla a través de los mismos, el sueño que tuve fue el siguiente. Estábamos parados este servidor y el pastor Junior en una puerta de un lugar muy feo. Y cuando de pronto apareció un taxi, y uno en los sueños no ve que escucha como lo que el otro está diciendo, y hasta sabe lo que el otro está pensando. No sé si a ustedes les ha pasado. Entonces pude oír lo que los que venían dentro del taxi decían: no, qué vergüenza, esta es la iglesia. Y le dijeron al taxista: no, pare más adelante, porque nos da vergüenza decir que venimos para esta iglesia. Pero cuando ellos pisaron la puerta de la iglesia e ingresaron, encontraron que el lugar no era como parecía, era un lugar donde estaba la presencia de Dios. Y así estamos aquí, porque la mayoría de ustedes, así sea, enfrentando todas las afugias que estamos enfrentando en este momento, aquí se siente la presencia del Señor. Algunos han dicho: pero es que eso es un recoveco, eso está muy escondido. Pero la visión que el Señor nos ha entregado, al menos mientras estamos en este lugar, quiero decir, dirigida hacia este lugar, es que esta es una gran oportunidad para el ministerio Íntima Devoción. Él dice: miren, he aquí, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Íntima Devoción es una iglesia con puertas abiertas. Y esta carta en particular es un desafío para mi propia vida y para nuestra iglesia aquí en Íntima Devoción. De hecho, les voy a compartir esta estadística. Más del 70% de nuestra iglesia viene desde otros barrios. Somos literalmente una iglesia con una puerta abierta. ¿Cuántos viven aquí enseguida de la iglesia? Levanten la mano quienes viven cerca o lejos de la iglesia. Lejos.
¿Cuántos viven lejos de la iglesia? Levante la mano sin temor. Más del 70%. Pero el Señor va a hacer algo con esta iglesia. Si nosotros aprovechamos esta puerta que el Señor nos está abriendo. Alabado sea el Señor. Dios nos ha dado esta ubicación estratégica para poder llevar el Evangelio a nuestro país y al mundo, junto con nuestra emisora Íntima Devoción, para que lleguemos hasta el último confín. Durante 2 años, solamente para darles esta estadística, durante 2 años hemos promocionado por fe todas las empresas de los hermanos que hay aquí. Usted oye Petra Group, usted oye Creaciones Mobiliarias, usted oye Diana Shirley Gaviria, abogada, usted lee ginecobstetra, digo escucha, quiero decir, la médico Estefanía Márquez, usted lee la de, ¿cómo? Postres Claudia O, la empresa del hermano Omar, los seguros del hermano Guillermo Hidalgo, Portión, todo lo oye ahí. Y usted dirá, pero es que eso, ni yo escucho esa emisora, pastor. Usted me está diciendo, y fueron grabadas especialmente esas cuñas radiales. Y usted me dirá, pastor, yo no sabía que mi empresa se estaba promoviendo desde allí. Lo hacemos por fe, porque inclusive Íntima Devoción se escucha más en el exterior que aquí. En estos días nos escribían del África, y nos escribieron en inglés y en español, y nos decían que estaban supremamente bendecidos. No recuerdo el país, si Claudia anda por ahí, creo que fue como de Namibia, allá muy al este de África. Y uno decía, estamos llegando con la palabra del Señor, porque Íntima Devoción Radio e Íntima Devoción Iglesia del Evangelio Cuadrangular somos y estamos listos para honrar la eterna palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta oportunidad que el Señor nos ha entregado? Vamos a aprovechar al máximo lo que el Señor nos ha entregado, un lugar humilde, una emisora que se conoce más afuera del país que aquí, pero lo estamos haciendo por fe, porque por toda la tierra se oyó su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vamos a buscar alcanzar a Colombia para Cristo Jesús. Intentémoslo. Seguramente no lo alcanzamos. Seguramente Colombia no es toda para Cristo. Pero si nos quedamos paralizados, no vamos a lograr nada. Pero si intentamos hacerlo, vamos a lograr mucho en el nombre de Jesús, el Señor. Amados hermanos, quiero llamarles a que fijen sus ojos sobre 5 promesas de parte de Cristo Jesús para la iglesia de Filadelfia y para nosotros. Veamos que Cristo Jesús le promete al menos 5 cosas a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia en Íntima Devoción. ¿Quieren recibir esas 5 promesas? Den gloria a Dios los que quieren recibir esas 5 promesas. No esperen que les va a llegar mercado ahora, ni que en su cuenta bancaria van a resultar millones de dólares o de euros. El Señor bendice con euros, dólares o con pesos, con lo que quiera, como quiera y donde quiera y con quien quiera. Les voy a hablar de 5 promesas que si ustedes le echan mano, nadie se las va a poder robar. La primera es que Él lo invita a usted a reinar con Él en el futuro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ha visto eso? ¿Se sueña usted reinando con Cristo Jesús en el futuro? Qué lindo eso. Vestidos con vestiduras reales, con el Rey de Reyes a la cabeza. Versículo 9. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, para ese momento el contexto contradictor espiritualmente era el pueblo judío, hoy es la religión tradicional. Entonces, si podemos leer este texto en la actualidad, podemos leerlo así: voy a hacer que los de esos templos paganos que dicen ser cristianos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La gente
se darán día cuenta, como dice el Salmo 126, y se van a preguntar, ¿y qué hizo el Señor con ustedes? Y nosotros vamos a decir, sin orgullo, sin ostentación, vamos a responder, el Señor ha hecho con nosotros grandes maravillas y por eso estamos alegres. Alabado sea el Señor. ¿Que viene la crisis económica? Viene y ya está. No se confunda por eso, porque el ministerio de Hacienda del reino de los cielos no está en crisis, está en abundancia y está listo para bendecir a aquellos que permanezcan fieles y en santidad delante del Señor Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Otra promesa, Él va a guardarnos de que no tengamos que pasar por la gran tribulación. ¿Has oído de la gran tribulación? Siento carga por ti. ¿Cómo es tu nombre? Juan José. Ya habías venido hace 8 días, ¿cierto? Y en Juan José carga por jóvenes como tú, y como tú, y como tú, y como tú. La iglesia del Señor va a ser arrebatada. Es decir, la palabra del Señor se cumple de la siguiente manera. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, es decir, los cristianos que hayan muerto en Él, serán arrebatados, serán levantados. ¿Cómo? Al sonido de la voz de mando, de la voz de trompeta del arcángel, de la voz de trompeta del arcángel de Dios. Pero dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, es decir, se juntarán muertos que resucitan y vivos con ellos y seremos arrebatados en las nubes. A partir de ese momento que el Señor sacó a su amada de esta tierra, inmediatamente se desata el gobierno del anticristo. El anticristo no es feo ni nada de estas cosas, ni tiene 3 manos, ni no. Es un hombre supremamente importante que va a ser capaz de reunir las 3 religiones más grandes del mundo y va a traer paz sobre la tierra, paz, durante 3 años y medio. 3 años y medio después, o sea, para cumplir 7 años, que es lo que nos dice la palabra del Señor, se va a desatar con mucha furia. Ahorita lo vamos a ver. Se va a desatar con mucha furia el imperio del anticristo. Quienes no hayan sido arrebatados en eso que te acabo de decir, van a pasar por la que se llama la gran tribulación. Y el Señor nos está diciendo que si nos mantenemos fieles, Él nos va a librar de la hora de tentación tan grande que va a sufrir el mundo entero. Esto es algo global. Este es un tiempo terrible, un tiempo de juicio y prueba. Dice, ya que has guardado mi mandato, es decir, mi palabra, de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Mira que ahí quedó como la mitad esas 2 palabritas. Entre Él va a guardarnos, luego vengo pronto y nos dice, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Este es un tiempo terrible de juicio y prueba, no para los creyentes entonces, sino para aquellos que habitan sobre la tierra, literalmente los habitantes de la tierra, para todos los que se hayan quedado. Estos son los que han escogido a la tierra, al bienestar aquí, dinero, posesiones, fama y demás, en vez de escoger el cielo, y van a sufrir la ira de Dios. En la gran tribulación habrá masacres, habrá atrocidades, habrá terror, habrá pánico y juicio tan grande que los corazones de las gentes seguramente van a ser sacudidos y estremecidos, algo que no podrán resistir. Todo lo que estamos viviendo ahora es nada a lo que se va a vivir en la gran tribulación. Es tiempo de gran prueba y ese tiempo va a tomar lugar sobre la tierra y va a ser algo universal y sin escapatoria. Por lo tanto, esta promesa no solo es para Filadelfia, sino para toda la iglesia a través del mundo, incluida Íntima Devoción. El Señor lo que te está diciendo a ti, nos está diciendo a todos, es de la siguiente manera: voy a sacarte de allí, te guardaré de la hora de la prueba o te guardaré de la gran tribulación. Muy buena esa promesa, ¿cierto? Le echamos mano a esa promesa. También hay otra promesa, y es que Él nos va a reconocer.
Él no nos va a ignorar. Versículo 11. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Aférrate a lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto no tiene nada que ver con la salvación. Hacía referencia esta mañana cuando el pastor pasó de quinto de primaria, iba rumbo, eso fue en quinto de primaria, pastor, ya para coger la secundaria. Entonces, cuando llamaron a todos los que habían ganado el año, a él le hicieron nuevamente un llamado. Y ese llamado, decir, ya, digamos que el que ganó el año, tomémoslo hoy figurativamente como el que se salvó. Pero después lo llamaron y le dieron una medallita, un reconocimiento, en el cual él se había destacado por buen aprovechamiento y por conducta. Entonces él dijo, yo no esperaba esto. Mucha gente va a ser salva, pero el Señor les tiene un valor agregado. Si usted se manejó bien y fue fiel y le sirvió al Señor y le obedeció, no solamente se salva, sino que el Señor le va a hacer un reconocimiento y le va a poner una corona como reconocimiento por usted haber pagado un precio en esta tierra y por haber valorado más el reino de los cielos y la patria celestial que su misma vida. Alabado sea el Señor. Aférrate a lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, este es un galardón. El Señor te está diciendo, tú serás una columna en mi templo. Tú serás un baluarte en mi templo. Tú serás un pilar en mi templo. Tú tendrás un lugar de reconocimiento especial por tu fiel servicio a tu Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos sirven al Señor acá? ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Hay una promesa para usted, porque la recompensa en muchos casos puede que no la reciba aquí, pero en la eternidad usted no se quedará sin recompensa. Dígale al Señor, Señor, heme aquí, ¿en qué te puedo servir? Dígale bien fuerte, Señor, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Y hay otra promesa, el descanso permanente. Versículo 12. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Los ciudadanos en Filadelfia vivían cerca de un volcán, algo así como Manizales. ¿Cómo estamos de tiempo, pastor? Estoy colgado un poquito. Estoy colgado de tiempo. Bueno, voy a apurarle. ¿Me tienen paciencia un minutico? Porque no me gusta cortar los mensajes. Entonces ellos vivían cerca de un volcán, algo así como en Manizales, y cada que el volcán se movía había muchos terremotos y en algunos casos se les destruían las casas y se caían los edificios. Entonces tenían que salirse a un lugar más seguro a vivir en carpas, dejar sus casas y vivir en carpas, dejar sus edificios y vivir en carpas. Piense usted ahora que está viviendo en casita propia o en casita alquilada, pero en casa al fin y al cabo, que nos toque desalojar e irnos a vivir por una amenaza natural a un campamento en medio de carpas. Eso le pasaba a la iglesia de Filadelfia. Y en esta carta no solo encontramos la promesa de un reino venidero, de un rescate inminente, de un reconocimiento privilegiado, de un descanso maravilloso, sino que en quinto lugar Cristo Jesús nos promete una recompensa final. Versículo 12. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. En el antiguo tiempo, los emperadores, ¿qué hacían? Cada que asumían el gobierno, el imperio, mandaban a hacer monedas, y las monedas las acuñaban con su efigie, con su cara, pero también con una lectura que identificaba el nombre de él. Eso circulaba por todas partes, algo así como los billetes de hoy. Nosotros como creyentes seremos estampados con la imagen y con la identidad de nuestro Señor y Salvador, el único Dios vivo y verdadero. Entonces tenemos el derecho a entrar a la ciudad de Dios. En esta maravillosa ciudad vamos a servir a nuestro Dios por siempre y para siempre. En conclusión, permítame sacar brevemente unas aplicaciones a partir de la carta que acabamos de leer. Lo primero, no se sorprenda del potencial de una iglesia.
No se deje deslumbrar cuando en una iglesia haya mucho movimiento y mucha actividad, pero tampoco equipar el plan de Dios con la grandeza de una iglesia. Esta iglesia en Filadelfia tenía poca dinámica, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Y segundo, nunca subestime el poder de un testimonio. Su testimonio, su compromiso con el nombre de Jesús, el hecho que usted no ha negado el nombre de Cristo Jesús es poderoso. Me acuerdo de un líder cristiano que solía cantar un coro que decía algo así: poco es mucho cuando Dios te acompaña. No vivas por el dinero o la fama. Mejor de Cristo la corona, tú puedes ganarla si en el nombre de Jesús tú trabajas. Y hago un énfasis: no tenemos que trabajar para Jesús, sino que trabajamos con Jesús y eso nos va a producir descanso. Y así como lo poco en nuestras manos, puesto en las manos del Señor, se convierte en mucho, entonces vamos a lograr grandes objetivos, grandes resultados, grandes logros. Aquí como propósito de Dios, yo creo que se me cerró la parte del mensaje y entonces el llamado del Señor en esta mañana es el siguiente: que nosotros nos esforcemos a seguir adelante, iglesia. Aquí habrá algún precio que pagar, pero el Señor no quiere una iglesia desobediente, una iglesia dividida, una iglesia sin formación. El Señor no quiere una iglesia pecadora, el Señor no quiere una iglesia mediocre, el Señor no quiere una iglesia fría, el Señor no quiere una iglesia dormida. Hoy es tiempo para que nos levantemos, despertemos, cantemos, prediquemos, oremos y nunca nos rindamos o nos quedemos callados. Hagamos esto hasta que la iglesia se llene o hasta que seamos llevados a la eternidad por Cristo Jesús. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.